Patricio del Corro, Miriam Bregman, para compartir con nosotros la mañana. Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno. Miriam, ¿Qué ¿bien? tal? ¿Patricio, ¿Cómo bien? están? Bueno, altas repercusiones dejó la marcha, que al final no pudo ser la marcha, esa carpa itinerante en el Congreso, y se habló mucho de la represión. ¿Cuál es la fotografía de Miriam? Estuve allí ese día, apenas vi lo que estaba sucediendo, fui a la Plaza de los Dos Congresos y creo que se confirma lo que nosotros veníamos diciendo, que el gobierno eligió a los docentes para confrontar, para polarizar, como se dice, para ponerlos en la vereda de enfrente. Y eso es lo que viene haciendo desde hace meses porque la paritaria docente es una paritaria testigo. Tan testigo es que atraviesa todas las provincias, desde la Santa Cruz, gobernada por el Frente para la Victoria Alicia Kirchner, hasta la última de las provincias del país, o Mendoza, donde Cornejo, un radical, por decreto estableció el aumento. Entonces, el gobierno sabe que está tocando un punto sensible, que está dando un mensaje a todos los estatales que tienen su paritaria en juego, pero también al sector privado. La inflación sigue sin control, hay aumento todos los meses y bueno, quieren dar este mensaje de que el salario no puede seguir la inflación. Déjame preguntarle a Patricio, ¿cómo salimos de esto? Mirá, me parece que los docentes vienen marcando ya un camino de cómo salir. O sea, hubo grandes movilizaciones, hay un paro que tuvo un acatamiento masivo, el paro nacional, también lo viene de tener el paro docente y ahora en repudio a la represión. Y me parece que lo que hay que cambiar es, vos preguntabas cuál es la foto. Hay una foto que me parece que hay que cambiar, que es la del gobierno comprando carros hidrantes y nueva tecnología para reprimir y diciendo que no hay plata para los docentes. Si nosotros no cambiamos esa ecuación y empezamos a decir los docentes tienen que romper la propuesta de un miserable 19% que les están dando, y esa plata tiene que salir no solamente de, digamos, estas nuevas armas para reprimir que están comprando, sino también de la quita de las retenciones que hizo el gobierno de Macri, de las mineras, del pago de los fondos buitres. Si no cambiamos eso y ponemos en el centro la educación, la lucha de los docentes y las paritarias de los trabajadores, es muy difícil que cambie la situación actual. Patricio, recién hablaste de represión y según tus dichos, Miriam, cosa que es, me parece como violento incluso de parte del secretario de Seguridad, cuando vos hablabas de Bursaco, decías que Bursaco forzó la represión en la Panamericana, vos estuviste allí y la verdad es que me gustaría que nos contaras esa parte. Mira, Bursaco tiene una historia represiva que creo que es lo que demuestra por qué lo mandaron a Panamericana a la mañana del paro general, donde había allí una de las tantas manifestaciones que se hicieron ese día. Bursaco era el asesor de Jorge Sovich cuando Sovich armó hasta los dientes a la policía neuquina, la mandó a entrenar a Israel, entre otras cosas, y termina con el asesinato de Carlos Fuentealba, entre tantas otras represiones, ¿no? Los trabajadores de Sanón han sufrido represiones brutales, también trabajadores de ATE en Neuquén, todo a manos de esta policía asesorada y armada por Bursaco. Bursaco es el que promovió la compra y defendió la compra de las pistolas Taser para la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Hace apenas 4 o 5 días la Comisión Interamericana nos acaba de confirmar una audiencia que pedimos con el Premio Nobel de la Paz, con Pérez Esquivel, con Nora Cortiñas, con organizaciones de la Villa 31, tratando de impedir que puedan usar estas verdaderas armas de tortura en la Ciudad de Buenos Aires. Y Bursaco es el que lo mandan ese día y como un patrón de estancia todos los vimos que hacía así, me sacan a la gente de arriba de la ruta. Había vías alternativas, se había liberado un carril y él decide reprimir. Perdón, Miriam, Alberto. Yo coincido con lo que se dijo. Creo que la actitud del gobierno es una actitud perversa, ¿sí? Realmente ha elegido al gremio docente para confrontar, pero de alguna manera está, sin darse cuenta, acabando su propia fosa, porque la educación es la clave del desarrollo que viene, ¿sí? Los países más desarrollados del mundo apuestan en la educación. Es imposible que en un mundo que está terminando su era científico-tecnológica, que está entrando en la robótica, hoy no piense en la educación y estemos discutiendo el salario docente, que es algo que indudablemente hay que mejorar porque allí está la clave de nuestro futuro, ¿sí? Me parece que nos estamos de alguna manera encaminando en una discusión y estamos perdiendo de vista, digo, una discusión muy válida porque nadie puede trabajar sin un salario digno. Ahora,
me parece que la educación la tenemos que discutir en otro plano. Ahora, los chicos en clase, ¿verdad? Estamos de acuerdo todos, ¿no? Que los chicos tienen que estar en clase, más allá de esta cuestión política y de los reclamos que son justos, pero los chicos tienen que estar en clase. ¿No? Eso es lo que aspiramos los padres, que mandamos a nuestros hijos la educación pública, que no se caen en la educación pública, sino que elegimos esa educación para nuestros hijos, pero es por eso que defendemos el reclamo docente y los métodos de lucha de los docentes, porque los que conocemos la realidad de la escuela pública al revés, somos los que más defendemos que los docentes puedan realizar sus medidas de protesta. Lo que pasa es que el gobierno decía, bueno, a mí me interesa que los chicos tengan clases, por eso confronto con la huelga docente. Cuando quieren instalar una carpa en Plaza Congreso, un domingo a la noche, ¿por qué les pegan? Bueno, esto demuestra que al gobierno, la verdad, a los chicos no le interesan nada, que lo que nos interesa a los chicos... a ver, sí. Vos hablaste de una bipolaridad. Yo considero que vos querés que el asesor estrella de Gran Barba ha buscado, por ejemplo, descargando en los docentes, descargando este 19%, esa bipolaridad que tendría que darse en las próximas elecciones o que pretenden darse en las próximas elecciones. Sí, si el gobierno ha elegido hablarle, creo que la plaza del 1 de abril, del 1A, como se la llama, es un punto de inflexión, ha decidido dirigirse y consolidar ese núcleo duro que tiene, pero es también... ¿Y por qué no? ¿Y por qué sería interesante? ¿Por qué opinan así? Porque no sabe. Tu espacio. No, el gobierno no sabe. El gobierno no sabe, perdóname que te haya interrumpido, sí. no sabe. El gobierno de este tema no conoce nada. Es decir, tenemos un 50%... Pero hasta ahora vos decís que no sabe. ¿Vos creés que se llega a la presidencia de la Nación por una estrategia política? Una coyuntura. Pero ¿y vos creés que no utiliza la misma coyuntura ahora? El 50% de los pibes que llegan a la secundaria, ¿sí?, no la termina. Y el otro 50% tiene dificultades para comprender. No, pero acá texto. estamos hablando no de los chicos, sino de Si lo político. No, de lo político para las próximas elecciones, tratar de bipolarizar porque dicen al PJ o a Cristina yo le puedo llegar a ganar. ¿Vos crees que los chicos no tienen familia? Sí, los sí. chicos Alberto, cuando decís no saben, ¿qué no saben? A ver, yo creo que es un problema político. Yo no creo que el tema se eligió un determinado sector para decir, bueno, yo utilizo esto para que me digan estoy fuerte, soy fuerte en esto, y entonces polarizo. Ahora, Macri, o sea, cambiemos juntamente peleando con Cristina o con el PRO o la persona que vayan a poner. ¿Sabes cuál es el tema? Que si vos pensás el país, vos como presidente, pensás el país en pos de las elecciones y no en pos de un futuro, de construir un futuro, estamos en el horno. Bueno, Michetti dice que habría que sacar las elecciones de medio tiempo. Pero lo que diga Michetti o lo que diga bueno, cualquiera... yo te digo cuál es un espacio para que se entienda. A ver, Patricio. Hay que ver los dos puntos. El gobierno agarra la polarización porque opina que es, o sea, por eso es una especulación electoral, eso está claro. Sí, sí, me parece que el gobierno lo viene demostrando, por eso, como decía Miriam, le pega a los docentes instalando una carpa blanca, lo cual muestra que quiere borrar la realidad a los palazos, digamos, y no dando soluciones. Ahora, por lo que decía Alberto, el gobierno tiene un plan de educación también y se puede ver en la ciudad. Los que conocemos el plan educativo que se desarrolló en la ciudad, ¿cuál fue el resultado de estos años de gobierno del PRO? Lo que hizo fue favorecer la educación privada y hoy logró un récord que no existe en ninguna otra provincia del país, que es que más de la mitad de los chicos que se reciben de la escuela secundaria lo hace de la educación privada. Entonces, elige polarizar con los docentes por un fin político, porque cree que le conviene para las elecciones, lo cual ya habla de, digamos, de la concepción de este gobierno, digamos, que piensa como un empresario, como alguien que va a las elecciones, no le importa en nada la vida de los chicos, de los docentes, y por el otro lado, tiene un plan de destrucción de la educación pública, porque la piensa como un negocio. Si no, nos explica también por qué en la ciudad de Buenos Aires, una de las que tiene el mayor presupuesto del país, las escuelas se caen a pedazos, no le dan mayores aumentos a los docentes, hay 11.000 chicos que se quedaron sin vacantes. Pero perdón, ¿esto es de ahora? No. Yo No, que por tengo eso digo, uso en de la razón, ciudad y nosotros que estamos hace tantos años en los medios de comunicación, todos los años pasa lo mismo. Se termina el año y en el periodo de vacaciones se empiezan a discutir paritarias. Cuando comienza el ciclo lectivo se suspenden las clases hasta que se arregle el tema paritaria. Y esto pasó con Mirá, todos los gobiernos. creo O sea, que- pasó no únicamente acá, con Cristina también. Hubo un punto de inflexión en el menemismo con esta desguace que se hizo de la educación pública, se provincializó, se bajó a los distritos, él mencionaba el caso de la educación secundaria, por eso me refiero a esto, y se dejó atado el destino de la educación de cada provincia a los fondos que la provincia tenga. Después durante el kirchnerismo se hicieron algunos cambios, pero no se cambió fundamentalmente esto de fondo. Esto fue lo que aprovechó Mauricio Macri en la ciudad de Pero sí el Buenos Aires. financiamiento a nivel nacional.
El ¿Cómo? kirchnerismo es el financiamiento a nivel nacional para equiparar todo lo que estaba pasando en la Si docencia. vos Un analizás- financiamiento que nunca fue suficiente, por eso había todos los años Quiero recordarles que a distintos Daniel tipos de- Scioli le hicieron 15 días de paro. Exactamente, Esta porque- esta misma gente. No, y cualquiera que vea lo que es la educación en la provincia de Buenos Aires, bueno, se dará cuenta de lo que fue la gestión de Scioli también al mando de la provincia en el tema educativo. Por eso creo que yo comenzaba diciendo eso, acá no hay distinciones entre el PRO o lo que fue el PJ. No, los docentes frente a- siguen siendo los mismos. Los docentes siguen Estos siendo los mismos mismos. docentes que ahora están hasta las 21 horas desde la organización de docentes de la UBA, de la educación pública, que todavía hasta ahora no se habían plegado, van a estar hasta las 21 horas en el Congreso dando clases Plaza de también Mayo. en Plaza de Mayo. Perdón. Y en Plaza de Mayo y en los congresos, porque dijeron que no podían instalar una carpa, al igual que le había pasado a los docentes, y por eso se A ver, animó un paro de 24 horas. Hay una receta. Alberto viene trabajando hace muchos años de una provincia que para mí fue y es una de las provincias modelos, como es la provincia de San Luis. Entonces, explícame, ¿cómo hace la provincia de San Luis para poder solucionar? Y yo o- fui ministro de Educación. Bueno, por eso. Es decir, la provincia de San Luis hoy está apostando. Primero tiene un desarrollo tecnológico que le permite la digitalización y el desarrollo tecnológico en el aula. La educación, La primera provincia. la educación Otro lado, ¿no? tiene que ser personalizada. Lo primero que tenemos que pensar es que la educación tiene que ser personalizada, porque no todos los pibes aprenden al mismo ritmo. No todos los pibes necesitan los mismos tiempos, ¿sí? Vos tenés que generar una escuela que sea atractiva, que a los pibes les guste ir, que realmente se sientan incentivados. Por lo tanto, en San Luis, en este momento, se está apostando a la escuela, a una escuela generativa, a una escuela diferente, donde los pibes estén estimulados por un montón de factores que la escuela tradicional no genera, y que necesariamente tiene que empezar a mutar si pretende generar una educación de excelencia. Tenés que pensar en una jornada extendida, tenés que pensar en una educación idiomas. bilingüe, tenés que pensar en un montón de cosas. Lo que pasa es que hablar de calidad educativa, que es de lo que estamos hablando, en el marco de una discusión que es meramente salarial. No, no Pero es lo meramente salarial, salarial. pero lo salarial, No, Albert. no es meramente No, salarial. bueno, Al salarial. contrario, es estructural. No, pero lo porque salarial- también hay una crisis de Perdón. representatividad. Gaby, de Gaby, Yo los empecé, disculpame. yo empecé hablando de esto porque me parece lo más importante, porque además creo que necesariamente un maestro tiene que estar bien pago, Pero, porque es Trombetta, clave en el a ver, desarrollo ¿por qué, de un país. ¿por qué pudo hacerlo Rodríguez Alberto? Pudo hacer un 60% de aumento a los que menos ganaban y un, 30, Porque un un 40%. 40% ¿no? Porque tiene las cuentas ordenadas, porque además hay una ley, cuando vos sos ministro, que no podés gastar más del 50% en gasto ordinario y el otro 50% lo tenés que invertir en bienes de capital. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo un programa en Córdoba. Llevé al ministro Córdoba, la provincia más beneficiada por el gobierno de Macri. Llevé al ministro de Economía. Entonces le hice una pregunta con trampa. Le pregunté cuánto gastaba en gasto ordinario. ¿Sí? ¿Cuánto gastaba en teléfono, sueldo? El 95%. Claro, no te alcanza para hacer Es un una aumento. locura. ¿Te No, puedo no va a ser mencionar algo? un pozo. No hay punto ¿me de entendés? equilibrio ¿Te ahí, puedo mencionar? Miriam, No, dale. porque en la ciudad de Buenos Aires, cuando él hablaba en qué se relaciona lo salarial con la calidad educativa, él hablaba, bueno, de los chicos que necesitan una atención personalizada. En la ciudad de Buenos Aires, en muchas escuelas, me consta, las maestras integradoras que ayudan a los chicos que necesitan un apoyo empezaron mucho después porque no les habían pagado el salario. Claro. Entonces, allí lo salarial impacta. La jornada extendida, claro que es una discusión. Los papás que trabajamos La todo doble el día y jornada, demás, claro. la doble jornada, es un derecho al que todos aspiramos, por eso también tantos chicos de la provincia vienen a Capital. Pero por eso esto no hay que puede ser a costa de resolverlo aumentarle antes. las horas, pero Y no el puede ser a costa de lengüitas- aumentarle y el las horas lengüitas- y el a los lengüita es el único docentes. colegio que tiene, No, ¿no? digo. a Entonces ver, son discusiones el que van conflicto salarial, relacionadas. Miriam, O la este calidad tema- de la comida. este o algo tema que no lo estamos hemos hablando, hablado la calidad de la comida que se le está dando mil a los veces. chicos de la Y- escuela. Pero, perdón, y ese perdón. Es un tema ¿Cómo ha caído? secundario, Hablemos de la parte edilicia. Mandamos hay a un muchas chico- Sí, lo escuelas, mencionaba hay muchas Patricio. escuelas que no pueden tener la cantidad de horas necesarias y de días necesarios para su educación porque tienen techo de chapa y no tienen aire acondicionado, no tienen estufas en el No invierno. tienen estufas, se caen los techos. Estamos hablando no solamente de paritarias y de salarios, estamos hablando de una gran crisis que tiene que ver con la educación. Es Desde hace estructural, muchos años es estructural, estructural. claro. Pero primero hay una crisis de representatividad. Los docentes no están debidamente representados frente a la mesa de negociación del gobierno nacional, ni siquiera los estados ¿Puedo decir provinciales. algo del gobierno? Yo estoy convencido. Yo escribí un libro antes y vos, Miriam, estabas con Del Caño y lo acompañabas a todos lados. Es decir, escribí un libro que se llama Por sus frutos los conocerán, antes de las PASO del 2015. Y analicé la gestión de todos los que eran
candidatos presidenciales y que habían tenido responsabilidad ejecutiva. Macri, en la ciudad de Buenos Aires, y ella lo sabe bien, subejecutó el presupuesto en áreas sensibles como la educación, la salud, como aquellas áreas que vos las tenés que mirar y tenés que hacer cosas. Subejecutó el presupuesto en esas áreas Y ha venido cayendo el presupuesto. durante todo el tiempo de su gestión. Macri, jefe de Macri, gobierno. jefe de gobierno. Sí, correcto. Y está probado que los tipos, después cuando llegan a la nación, porque les toca ser presidente, replican lo que hicieron en sus provincias. Entonces, ¿por qué pensar que Macri Pero no es iba a ser... también para equilibrar las cuentas eso. No, Porque realmente si Ahora, tenías... Pero falta- la cuenta se el tema desequilibra es porque que le falta sacan a de los buitres, política, ¿no? hay Con falta los de- Si del- equilibramos, Bueno, pero si no equilibramos importa- con a ver, Panamá no Papers, importa- Porque le con sacan los retenciones. buitres. No, le sacan las Disculpame, retenciones. seamos prolijos en hablar. No, Somos uno dice prolijos, sí. 57.000 millones No, es una no, pero yo no complicación, pregunto, yo pregunto esto para pagar, después como dediques el presupuesto es otra cosa, pero no es para eso, no es para dedicarlo a determinados fines políticos, sea el pago de los fondos. ¿Ustedes creen que, Seguramente, claro. la gente se equivocó en votar a Mauricio Macri? Hay mucha gente hoy que tenía alguna expectativa de que podía estar mejor y claramente está decepcionada. Bueno, ahora incluso se ven los números de Vidal, digamos, que es la estrella del PRO, la candidata estrella, quien quieren poner adelante la campaña. Salen hoy ya algunas encuestas donde dan cuenta de cómo va bajando su imagen positiva y subiendo su imagen negativa, justamente por esto, porque quiere confrontar con los docentes, digamos, porque elige un adversario que representa mucho simbólicamente. Y por lo que decían en la Ciudad de Buenos Aires, no simplemente es la subejecución, que ha tenido gran parte de su ejecución, sino que también es qué tipo de presupuesto se arma. Casi un 10% bajó en 5 o 6 años el porcentaje de lo que se destina a educación. Entonces, si vos pasás de un 27-28% a un 17% de lo que destinás en educación, eso muestra cuál es tu Acordate que el modelo. presupuesto pasa por diputados y pasa... Y ahí Claro, se aprueba en el nosotros, Senado. O como sea, tampoco diputados de tiene, la ciudad, pero tampoco tiene la posibilidad de decir, tengo quórum propio para hacer el presupuesto. que yo Completamente, quiero. por eso Tiene que negociar también en la diputados y ciudad, senadores. por O ejemplo, sea, te cuento, este último presupuesto con el piso récord a la baja de educación, lo votó el oficialismo, junto con los sectores que están aliados a Lustó, y junto con diputados que han sido electos por las listas del Frente para la Victoria. O Es sea, muy todo preocupante. así es como se conforman esas mayorías ¿No donde después piensan se con el vota el blanqueo van a presupuesto. dedicar el dinero para los No, docentes? porque el blanqueo va solamente para los jubilados, Pero pero un jubilados. país donde 57.000 millones es lo que se prorratea y le da menos impuestos a las mineras, menos impuestos al agro y está peleándose con los docentes, reprimiéndolos en Plaza de Mayo, es muy preocupante. Ahora, la pregunta es, desde la oposición a este gobierno, ¿cómo se sigue? Mira, el otro día, por lo que decías vos, había un estudiante de un terciario que hacía un posteo en el Facebook, en las redes sociales, que me parecía muy interesante. Él decía, yo me levanto todos los días, a las 8 de la mañana entro a trabajar, trabaja 10 horas, sale corriendo, se va al terciario, hace malabares con el tiempo y con la plata para comprar los materiales de terciarios, sabiendo que si logra recibirse y pasando todas esas trabas que les ponen, le destinan un salario miserable y un gobierno que lo ataca como si él fuera el enemigo del país. Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos que decir, no va más. ¿Cómo se enfrenta? Me parece que el paro general de la última semana mostró un fuerte acatamiento, que eso muestra que hay un descontento enorme en la población, y lo que queda picando es que hay que convocar un nuevo paro nacional, pero que tiene que ser activo. Imaginemos si hubiera 1 millón de trabajadores marchando a Plaza de Mayo diciendo, no queremos más plata para las tanquetas hidrantes, para reprimir docentes, queremos plata para los docentes, para paritarias, para un plan de obras públicas, para que estos chicos que quieren ser docentes puedan tener una beca para estudiar y no darle A ver, la plata a las mineras. Un paro general sin Activo. movilización. Un paro general sin movilización. No tiene mucho sentido. No tiene ningún sentido. Lo que Y aún pasa es así que, bueno, mostró una también digamos fortaleza otra enorme, cosa, ¿no? la CGT se vio obligada Claro. a este paro nacional, porque en todas las movilizaciones del 6 y del 7 y del 8 de marzo, lo que la gente pedía era paro nacional. O sea, no había modo, incluso hasta les coparon el Pero escenario. por eso no nunca había seamos pasado. inocentes. Digo, Miriam. el paro que se hizo porque Bueno. lo tenían que hacer, pero no porque estuvieran convencidos Perdón. de hacerlo, porque estaban en plena negociación. Exactamente. Quienes hoy conducen la CGT. Miriam, hoy como se está viviendo en nuestro país, ¿un paro es la solución? Creo que si es un paro para descomprimir
como el otro día, sirve para mostrar el descontento, sirve para demostrar la disposición. Una llamada de atención. Es una llamada de atención, pero sabemos que con eso solo a este gobierno que gobierna para los ricos no lo vamos a conmover. Por eso Patricio marcaba la necesidad de que sea un verdadero plan de lucha. Lo que hay que ver es cómo le paramos la mano a este gobierno. Entonces, hay dos planos. Hay uno que es el que estamos hablando, que es en la lucha, en las calles, la necesidad de rodear a los docentes de apoyo. No puede ser que el paro se decida según las internas del triunvirato de la CGT y no según la necesidad. ¿No crees que se le para ahora con las PASO y las elecciones? Bueno, a eso ¿medio iba, por tiempo? eso te decía que había dos planos. Y hay otro plano, que es una pregunta que también nos hacía ella, que es muy interesante analizar, porque como vos bien mencionabas, el gobierno no tiene mayoría en el Senado, tiene una minoría en el Senado, y 17 senadores. tampoco tiene mayoría en diputados. Entonces, ¿por qué salió la ley de 87 blanqueo? diputados. ¿Por qué salió el pago a los buitres? ¿Por qué salió el presupuesto de la Nación? Acuerdo. Porque se lo votaron. Entonces, tenemos el riesgo de que ahora nos digan, y la CGT juega abiertamente también, digo ya para relacionarlo con la CGT, la interna del peronismo, que nos llamen de nuevo a votar aquellos que son opositores en la tele, pero que después levantan la mano en el Congreso. Por eso desde la izquierda estamos dando una fuerte ¿Pero pelea. no crees que están dando la gobernabilidad cuando le Sí, votan pero ¿qué es lo que gobernabilidad? quieren? Y bueno, pero ¿Qué es ¿no tenés que gobernabilidad? dejarlo gobernar? Joder a los trabajadores, joder al pueblo y beneficiar a Macri. Eso más que gobernabilidad se llama complicidad. Bueno, pero si vos le aprobás el O presupuesto. sea, no nos vote a nosotros Vos le el que aprobás quiera el el que presupuesto. seamos cómplices de este gobierno. Si yo le voto un presupuesto que tuvimos que pelear muchísimo para que aumenten las partidas destinadas a la Claro. política contra la violencia de género y después lo bajan. Si votamos la ley antidespidos, ¿no? Sí, después la bajaron. Después No, la vetan la vetan. y nadie hace nada. Más bien parece complicidad. El tarifazo lo defendieron los gobernadores. El gobernador Lifshitz, Bueno, la pero verdad que también hay que necesitan, pero expropiarle vos el sabés nombre. que se necesita No, gobernar perdón, en la perdón. provincia. Eso a no es veces cierto. te dan Lo que acaba de dinero. decir Miriam Sí, Breckman Lifshitz no es cierto. A ver. apoyó el tarifazo. Los gobernadores no lo aprobaron. Apoyó No el todos. tarifazo de no la- todos. No todos. A ver, Bueno, te ¿por qué estoy no mencionando todos? el caso, te estoy mencionando el caso Lifshitz, No, pero que se no llama por eso. socialista en Santa Fe y apoyó el tarifazo del gas, del agua, que es impagable. Entonces, la verdad es que lo que se ha visto en este año es, por un lado, la enorme tregua de la CGT, que no actuó ni siquiera contra la ley antidespido, y por el otro lado también lo vi yo, fui diputada hasta diciembre, lo vi yo como levantaban la mano para votarle Bueno, todas esas pero leyes. Después de la tele son todos opositores. El gobernador Entonces, de no San votemos Luis, nuevo. el gobernador de San Luis no aprobó, fue a la audiencia pública, se paró y dijo, yo no apruebo nada de todo esto porque indudablemente esto conspira contra el bolsillo de todos. Por lo tanto, no todos. El gobernador de San Luis no lo Bueno, aprobó. pero coincidís conmigo que si las leyes salen en el Congreso es por eso. Sí. El PJ Frente para la Victoria tiene el manejo absoluto del Senado. 42. Absoluto. Y ¿sabés qué? Te adelanto algo, porque ya se ve esto. Van a ir, al menos en 22, 23 provincias, van a ir en listas comunes, con los que hoy le dicen traidores, con lo que hoy se acusan de todo. Después, cuando llega el momento de las elecciones y de ocupar los puestos en el Congreso, ahí borramos todo. Cuando Porque hablamos de coparticipación. Bocio no asumió por un partido propio, ¿eh? Bocio, que le votó absolutamente todo, fue en las mismas listas del PJ Frente para la Victoria. Entonces tenemos que ser claros, porque si no, después no se sabe cómo salen las leyes. Las leyes salen porque, Porque hay se gente- votan. Porque se votan y no solo Y porque pasan las por vota comisión después pasa la voz parlamentaria, Claro, de tiene- la voz parlamentaria y- Bueno, no, recinto. pero varias lo que dice votaciones, Miriam no Milito, una. Es verdad eso, Perdón, porque no es una lo votación, que son dice varias Miriam- hasta No es que llega- una, porque vos decís, no es se una. vota directamente. Está Perdón, muy vamos a bien. hacérselo claro Tiene para varias que lo hasta que llega al entienda recinto. doña Rosa. Si hay un descontento social generalizado y después se vota lo contrario, entonces ahí es donde está la dicotomía que hablamos. No es una dicotomía, porque si yo lo escucho, por ejemplo, a Sergio Massa en la tele, yo digo, qué opositor, qué barbaridad este tipo, cómo se opone al gobierno. Ahora yo lo tenía sentado delante mío y lo único que lo vi hacer Bueno, es así, pero ese levantar es- la bueno, ahora mano. no Bueno, es pero así, vos hablas de ahora es Sergio el Massa. No, Vos hablas de Sergio Massa. Ese es un error de Otro, Miriam me enseñó Breckman. otro. Que por otra parte yo quiero decir esto respecto de la izquierda, que es muy necesaria, porque además son los tipos más lúcidos que hay. Ahora, la izquierda es una izquierda que se torna declamatoria. De ¿sí? ningún Los modo. mejores discursos son los de la izquierda. Ahora son, en algunos casos, impracticables. No estoy haciendo un juicio de valor ni de Miriam ni de Patricio. Y además porque ella sabe perfectamente que todos mis amigos están anclados en este sector. Yo los quiero a todos. Ahora, digo, casi es una abstracción muchas de las cosas que proponen. Porque Ojo, además No, dejar de pagar a los buitres no es una opción, lo hacen No me parece una abstracción. No, para. Además porque lo hacen sabiendo
y ahí se me va a reenojar, lo hacen sabiendo No lo digas entonces. que después no van a tener la responsabilidad de hacer lo que dicen. La No, izquierda ha no, adoptado no en la es así, calle no toda es la así, responsabilidad no es así. últimamente. No ojo. es así. Pero perdón, vos sabés que esa pregunta yo en algún momento se la quise hacer siempre, pero digo, lo que dice Alberto es cierto, porque tiene gente sumamente inteligente. ¿Por qué después no se demuestra en las urnas cuando se va a poner el voto? ¿Vos te parece que Patricio y yo competimos en igualdad de condiciones No. que Horacio Rodríguez No, Larreta no, y que no, Lustó, no, por no, ejemplo? no. Las Bueno, comparaciones son odiosas, Miriam. bueno, las comparaciones son odiosas, pero nosotros creo que lo que sí hemos demostrado que el lugar que ocupamos no traicionamos a los que nos votaron, que lo mismo que decimos afuera lo hacemos adentro. Y eso, ¿quién más lo puede decir? No, y me parece que pierde de vista una parte histórica de los últimos años, Yo donde puse el desde tema que se para confo- generar este desde debate, que se porque conformó el además, Frente de Izquierda. Patricio, además, por- digo, para generar cambio es necesario detentar el poder. Sí, Vos pero tenés que nosotros- llegar... No, pará, es así. Sí, claramente, pero es decir, nosotros yo estamos si tuviera que haciendo hacer un programa, propuestas, los invito siempre a ustedes, hacemos porque me propuestas encanta discutir con concretas. ustedes. Después que haya un bloque cogobernante que les parezca que nuestras propuestas ¿De no dónde? son Pero vos viables. coincidís conmigo. No, a ver, si yo fuera presidente, yo soy peronista, los convoco a ustedes. Perdóname, vos estás Claro. en la casa y tenemos que ir a los títulos. Vos sos de la casa. Me apasiona Vos sos de la casa, trompeta. Se están Porque además diciendo de cuando, todo, le, ¿eh? Perdón. cuando le decís Nos estas están cosas se diciendo de ofenden, todo. ¿me entendés? No, Perdón. No sé. no los veo felices. Dale a Rosales eso. Perdón, a tu cámara pedí los títulos, dale. Títulos, por favor. Murió Alberto Balestrini. El dirigente y político peronista tenía 70 años y se encontraba internado desde 2010 por sufrir una ACV. Fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, presidente de la Cámara de Diputados, intendente de La Matanza y convencional constituyente. Bullrich, el paro es lamentable. El ministro de Educación criticó la medida de fuerza de los gremios docentes en repudio a la represión sufrida en la plaza de los dos congresos. El funcionario se refirió a la instalación de la escuela itinerante y afirmó: quisieron violar la ley. Una multitud despide a Micaela. El velatorio se realiza en Concepción del Uruguay, donde se proyectan videos de la joven con música que a ella le gustaba. La familia afirmó: queremos recordarla con alegría. Sus restos serán inhumados en el cementerio local. Cerraron el puerto de Mar del Plata. La decisión fue preventiva luego del temporal que afectó la zona industrial y turística. Se despidieron las clases y se habilitaron 3 centros de evacuación. Recién para el miércoles se esperan mejoras climáticas. La selección entre Sampaoli y Simeone. La cúpula directiva comunicó el corrimiento de Edgardo Bauza del equipo nacional. Aunque no hay reemplazo oficial, suena fuerte el DT del Sevilla. El plantel está en zona de repechaje y peligra la clasificación al Mundial de Rusia. Bueno, continuamos, hasta las 2 de la tarde, lindo debate con gente amiga, varios temas, por supuesto, para compartir con ustedes. Hablábamos hace un ratito también, se despide a Micaela, con profundo dolor, y yo quiero compartir con ellos, con mis amigos, colegas, esto que realmente fue vergonzoso. Hablamos del juez Rossi, ¿no? Digo, a veces uno dice, llevar un arma al volante, llevar un arma en la mano, quien usa un arma. Una lapicera también es un arma. Cuando uno tiene la posibilidad de escribir y dar un fallo, puede provocar lo que se provocó, dejar en libertad a un hombre que tiene que purgar en la cárcel de por vida. Bueno, quedó suelto, fue a la casa y se cobró la vida de Micaela. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cómo ven ustedes la justicia hoy en nuestro país? Bueno, creo que se podría hablar mucho de la justicia. En este caso particular, el otro día me gustó mucho algo que decía una periodista, Mariana Carabajal, de Página 12, que ella decía
ahora se discute si esta persona tendría que haber salido con 1/3 de la condena, si tendría que haber salido después, pero nunca se discute... 2/3, perdón. Nunca se discute qué se hizo en el medio, porque en algún momento va a salir. Entonces creo que siempre, cada vez que nos vemos ante un hecho brutal, que aprovecho para reiterar la solidaridad a los compañeros, a la familia de Micaela, siempre se utilizan por aquellos que pugnan todo el tiempo con aumentar la persecución estatal, las leyes y demás, aprovechan estas ocasiones para hacerlo. Ya pasó con Bloomberg. Recuerden ustedes la famosa reforma de Bloomberg. ¿Solucionó algo? No. ¿Empeoró? Sí. Llevó a crisis enormes carcelarias, llevó a muertos en comisaría, llevó a motines, llevó a encarcelamiento de inocentes. Bueno, pero lo que pasa es que no podían salir los presos y entonces producían todo esto. Lo que faltó después, ¿qué hacemos con estos proyectos que fueron aprobados en la Cámara? Ambas cámaras, por supuesto, cuando después no le damos lo otro que no tiene es que que pasar. no le des lo otro. Mira, se aprobó la ley, que no es que estemos en contra, pero se aprobó la ley donde se eleva la pena por caso de femicidio, ¿no? El 88-4. Está muy bien, pero las mujeres no queremos que le den perpetuas después de que otra mujer murió. Lo que queremos son las medidas para evitar que esos femicidios ocurran. Y eso es lo que no ocurre. Bueno, pero están eso es lo que no ocurre. Leyes, nunca se pone el foco. Están las prohibiciones de acercamiento. No se pone el foco en la prevención. No se pone el foco en la prevención. De hecho, se crea una Procuraduría de Violencia Institucional como para poder abordar las complicaciones que tienen dentro de los penales. Porque ¿qué es lo que pasa con la violencia de género? ¿Qué es lo que pasa con la violencia de género? Aprenden dentro del penal la mejor forma de defenderse con sus abogados y la mejor forma de esconder cuerpos, la mejor forma de quedar liberados la violencia de género, y se empieza en la familia. No, pero hay que, perdón, déjame decir esto. Digo, si nosotros no trabajamos en la prevención de hechos que necesariamente sabemos que van a suceder, inexorablemente vamos a tener este tipo de discusiones. Pero en la prevención, pero en la prevención vos estás con una prohibición de acercamiento. No, si la viola, perdón, no hables no, todos eso no juntos, existe. sino... Bueno, eso es lo que opino. Yo que soy operador de sistema te digo que sí existe. En la ciudad de Buenos Aires no hay prohibición de acercamiento. Pero en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué hay que implementarlo? ¿Cuántos refugios hay? ¿Puedo poner algunos ejemplos? No, perdón, déjame poner esto. Perdón, si no se entiende nada. A ver, Alberto. En Finlandia, este tema del que estamos hablando no hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque en Finlandia tienen una policía de la red que hubiera descubierto todos los chats de Wagner, ¿sí? Con una nena de 13 años, hubieran identificado la IP y inmediatamente lo hubieran detenido. Es decir, que el hecho no hubiera sucedido. ¿Dónde hablas vos? Perdón, ¿dónde hablas vos? En Finlandia, te voy a poner ejemplo. Estamos en la Argentina, Alberto. Pero pará, dejá, digo, vos tenés que... Estamos en la Argentina. Pero vos tenés que poner... Eso es prevención. Vos tenés que tomar ejemplos. 52 casos en este año de femicidio. Sigo. En Estados Unidos hacen castración química a todos los que de alguna manera generan este tipo de hechos, que son violadores, que son reincidentes. Castración química, por lo tanto, en Estados Unidos uno puede suponer que... Pero ahí la izquierda, ¿qué te va a decir? No, pero déjame, sigo. Déjame que yo te digo. En España, por eso. En España, la policía custodia, por ejemplo, en los boliches, en los lugares públicos, se llama, perdón la expresión, no sé si se puede decir, a culo. Es decir, hay cientos de policías de civil, cualquiera que haya ido a España y a un lugar... Bueno, público, yo estuve en España, también hay femicidio en España. También, tampoco. En Alemania... España es el país que más Pero hablemos de la Argentina, hablemos de nuestro país. Pero por eso, pero si 60 no tomás casos un en el ejemplo, del año. tenés que tomar ejemplos de lo que han hecho en otros países para imitarlo. Nosotros no estamos haciendo nada. Pero teniendo jueces como Rossi estamos en problemas, pero muchachos. no estamos Me parece que los nada, ejemplos no elegidos son bastante malos, porque por ejemplo en Son Estados muy Unidos, buenos, hay buenísimos. enormes movilizaciones, no solamente contra los femicidios, sino también contra la violencia la violencia policial, Es con otra enorme. cosa. No es otra cosa, No, pero porque no si le la meta- solución. no le metamos ideología a todo. Perdóname, No, no, si no, todo- no, a pero todo perdóname. vamos a Pero ideologizar. ¿puedo hablar? Esto es ¿Puedo un tema hablar? familiar. ¿Puedo No, puedo esperen, emitir una opinión? esperen. ¿Puedo emitir una opinión? Machini, pido Me parece gancho. Escúchame, una si el señor le va a opinión. poner Una opinión, una cuestión ¿puedo? ideológica a todo. No, Esperen, puedo esperen. opinar porque si no es muy acotado. De a uno, Me parece de a que uno, hay de a algo uno, que es de a uno. innegable. Creo que nadie lo va a negar. Cada vez que se descubre una red de trata y de prostitución, ¿quién está detrás?
la policía. Sí. Es innegable. Entonces no podemos pensar que con más policía, que es la que maneja la red de tratas, los prostíbulos... Pero tenés que pensar en generar todo una eso, buena policía. no, Alguna vez entonces, tenemos que nosotros pensar tenemos que decir, vamos a ser hay un capaces problema, de depurar a la policía. Hay un problema que está dando Lo ahora. tenés, el Como él problema lo tenés preguntaba, adentro. el problema es en Argentina ahora. Te designo presidente, Miriam ¿qué hace con con la Nicolás policía? del Caño, por Perdón, ejemplo, hemos propuesto también en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley integral de emergencia contra la violencia hacia las mujeres. Es refugios, es que si una mujer es acosada o tiene es víctima de violencia de género, pueda tomarse una licencia laboral, puede ir con sus hijos a algún lugar. Eso hoy no existe. No existe. Entonces, empecemos por ahí. ¿Por qué Pero, tiene que ser pero, más yo te policía pregunto, que es la que está ¿qué agarrando... ¿Qué duda había que Wagner, ¿sí?, iba a ser reincidente, que iba a reincidir? ¿Qué duda Explícaselo a los había? jueces. Explícaselo a los jueces. Claro, entonces. por eso digo, ¿Qué duda a ver, había? ¿qué duda teníamos de que el tipo iba a hacer lo que hizo? ¿Y quién elige a los jueces? Bueno, no sé. ¿Cómo no decir, sé? No, yo te digo, la misma casta política que es la que después no vota el presupuesto para los refugios y es la que mantiene a la policía. Perdón, Es para la que se misma entienda, casta pero para que se política. entienda. Pero entonces tenemos un problema de fondo que es Completamente. nuestra justicia. Sí. La violencia siempre es estatal. Perdón, Y el Consejo Siempre de la es estatal. Magistratura para Perdón, sacarlos. y tenemos que educar a la sociedad y concientizar, porque lo que dice, y coincido plenamente con Alberto en este punto, a veces los reincidentes, que vos decís, no, pero sale y la sociedad está preparada. Primero, Las cárceles no tenemos una sociedad resocializan. preparada para tomar estos tipos nuevamente. Este hombre tiene que purgar en la cárcel. ¿Quién le dio la libertad? Ese juez que le da la libertad. Allí tenemos un gran problema, y ese juez que es la justicia. La justicia es un problema, por eso nosotros desde Bueno. la izquierda no avalamos la designación de los jueces, porque cuando discutimos corrupción vamos a lo mismo. Terminamos, ¿y qué pasa? Que siempre se investiga el gobierno que se fue y nunca el gobierno que está. Volvemos a lo mismo, por eso nosotros proponemos juicios por jurados, para que esté la mirada popular sobre eso, Ya y, está el juicio por y jurado, elección en la de los provincia de Buenos jueces. Aires. Bueno, después discutamos qué son los juicios y la elección directa de los jueces. Pero a nosotros nos parece muy importante eso de la justicia ahora. Por eso yo vuelvo a focalizar. ¿Y qué pasa durante todo el tiempo que está detenido? La verdad no se pone el foco ahí. Entonces siempre se dice, bueno, más aumento de penas. Pero todo, No están preparadas las cárceles, Miriam. Penas No están siempre preparadas vienen las después de cárceles. que el hecho ocurrió. Las cárceles son mujeres no queremos más aguantaderos, que ser la Miriam. justificación del aumento de penas. Las mujeres lo que queremos Hay que es que esos sentarse hechos a no legislar. ocurran. Perdóname, Ahora, ¿qué tiene Miriam. que ver Hay con que sentarse como a decir, legislar. no, sentarnos nos falta. sentamos, sentarnos No, nos sentamos. pero Yo no- no logré que se trate ni en Bueno. comisión el plan de emergencia que presentamos, y te digo más, no el mío, que era bastante completo. El que hizo el Senado, más acotado. No, el tiene- Senado aprobó un plan de tiene que haber emergencia. una- No logramos tiene- que lo traten en tiene que haber una- diputados, ni tiene que siquiera haber el una plan de decisión emergencia política. que ya se votó en senadores. Es decir, el dinero estatal, hoy hablábamos de la educación, no Yo va siempre para digo, eso. ¿cómo vamos a Ahí pensar se como abogados recorta. defensores o como fiscales cuando hay que modificar el código? Eso ya es una respuesta. Pero Pero tiene que haber tenemos una- que discutir perdón, tiene que haber una presupuesto, no decisión puede ser política. A ver, siempre la Alberto. medida punitiva, porque de ahí no se soluciona, eso viene después de que el hecho ocurrió. Berman Nosotras va no queremos a que hablar ocurran siempre más. ella, ¿eh? Quiero No. decirte que no va a hablar No, siempre. no es un debate de Miriam. Vamos a ser respetuosos. No, Lo que- pero yo la lo conozco. que No digo, queremos que el hecho ocurra. Lo que digo es lo Es siguiente. una decisión política. Mi pregunta, ¿quién devuelve a esos padres y a la familia a Micaela? Digo, Nadie. bueno. ¿Sabés qué es tenemos lo que- peor? Entonces- ¿Sabés lo que es lo que peor? pelear, por eso Que tenemos que Micaela pelear que no es no la haya más última. Micaelas. Lo peor Exacto. es que tenemos que pensar y resocializar Bueno, y repensar hace 20 años que pasa Micaela eso, lamentablemente o más. no va a ser la última. Preparemos si la esto no se sociedad, modifica. tenemos que 30 cambiar, años, preparemos la hace 30 sociedad, años. preparemos la justicia, preparemos las cárceles, son aguantaderos, muchachos. Las Mientras el dinero cárceles se vaya, son se vayan aguantaderos. los buitres, se vayan las mineras, se vayan las petroleras, Bueno. todas las El correo. políticas que necesitamos las mujeres. Mirá si lo del correo lo hubiesen dedicado para hacer refugios, para créditos, para la vivienda, para la mujer que tiene que abandonar su hogar con los chicos. Qué distinta sería la realidad que estaríamos Absolutamente. hablando. Chicos, les quiero agradecer. El tiempo en televisión es tirano, tenemos un programa en vivo, tenemos que continuar. Gracias por haber venido. Gracias.